Ya está en la línea. Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra es productor, periodista, activista, es alguien que ha revolucionado el esquema de la proyección televisiva, es un hombre con mucha convicción en sus puntos de vista. Usted lo puede leer y ver sus videocolumnas en Milenio, tanto Milenio Televisión como Milenio Impreso. Y bueno, pues es un gusto contar con la presencia y la participación de Epigmenio Ibarra. Epigmenio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Epigmenio, saludándote como siempre con gusto. Epigmenio, pues ¿en qué punto del escenario del conflicto nacional estamos en este momento? Empresarios exigiendo que haya apoyos y advertencias de que si no hay la política económica que ellos desean, en México puede haber pues una crisis tan fuerte y problemas tan fuertes que ellos los están denunciando desde ahora. El propio presidente de la República dando a conocer que hay empresarios que deben decenas de miles de millones, cientos de miles de millones de pesos por atrasos en sus pagos fiscales, pero pareciera que vamos avanzando con mucha rapidez en un escenario de beligerancia política acrecentada. ¿Cómo ves todo el panorama y la situación, Epigmenio Ibarra? Mira, la verdad, Julio, yo estoy muy preocupado porque hubo un desenmascaramiento ideológico brutal. La mención de los pobres, el plan del presidente de apoyar a los pobres, desató una furia incontenible en la derecha mexicana. E injustificada, me parece. Porque se trata de una apuesta, primero, que ha sostenido hace muchos años Andrés Manuel López Obrador, decenios, y segundo, porque es lo más razonable apoyar a los 61 millones de personas que son pobres o están en situación altamente vulnerable frente a la pobreza. Porque sin ellos, pues, si no los apoyas, la economía no se mueve. Y entonces desgarran sus vestiduras y dicen, ¿y las pymes? Bueno, ¿quién le compra a las pymes? ¿Quién trabaja para las pymes? ¿Quién trabaja en las pymes? Ajá. Epigmenio, creo que tenemos algún problema de sonido. No sé si tu micrófono esté con alguna... No sé qué esté sucediendo, pero se oye un ruido que... A ver, creo que por ahí ya no se escucha. Por ahí, a ver. ¿Me escuchas bien? A ver, al hablar tú entra como un sonidito común, pero a ver, por favor, adelante. Te decía que creo que lo que está pasando es una especie de encono ideológico que primera vez muestra su verdadero rostro. Y es esta cosa terrible de clase. ¿Por qué los pobres? Si somos nosotros los que movemos este país. Eso es una falacia. Si no son los pobres, que son 61% de la población, estamos mal, porque ese 61% de la población constituye el mercado interno, es el que da aliento y fuerza a las pymes, no las grandes empresas. Entonces, creo que hay un encono político más que económico, y que el presidente en su discurso el domingo pasado, al mencionar a Roosevelt, tocó las fibras ideológicas más profundas de una derecha que se resiste en el fondo a aceptar la democracia como una forma de vida. Ajá. ¿Y qué hacer, Epigmenio, con toda... pues el número de empresas, micro y pequeñas empresas que están entrando en este momento de crisis por el parón económico, por la falta de ingresos? ¿Qué se debe hacer ahí, Epigmenio? Es que yo creo que si tú apoyas a los sectores más vulnerables, esos sectores más vulnerables son los que compran, los que contratan servicios, los que hacen funcionar a las pymes. Las pymes
no están solas en el mundo, se mueven gracias sobre todo a los pobres. Y si no fortaleces la capacidad de consumo de las clases más vulnerables, pues entonces no habrá nada que vender ni servicios que prestar. Esa es la realidad. Entonces es un galimatías ahí extraño. Es que hay que apoyar a las pymes y no a los pobres. Si no apoyas a los pymes, si no apoyas a los pobres, no le das vida a las pymes. Pero, es decir, tú lo que piensas es que no haya apoyos directos a los pequeños y microempresarios, es decir, apoyo específico en un mayor plazo para pago de impuestos, en fin. La política no estoy diciendo eso, debe haberlo. Lo que digo es que tenemos que quitarnos de encima el ruido, que aquí hay un ruido adicional que están metiendo unos señores que ni pagan impuestos, ni han pagado impuestos nunca, ni tienen en realidad una preocupación real por el crecimiento del país, sino por el crecimiento de sus bolsillos. Eso estoy hablando. O sea, no siento que haya un discurso genuino, sino un discurso ideológico. Viene el problema en el que inevitablemente el número de casos comprobados de contagio por el COVID-19 y de fallecimientos debe ser mayor conforme a las expectativas derivadas de la observación internacional. Y por otra parte, la situación económica se va a complicar. Estos serán los ingredientes esenciales que están moviendo hoy a esta oposición, sobre todo empresarial, que están induciendo ya incluso en redes sociales la idea de deponer o de quitar del cargo al presidente López Obrador. Ellos están viendo la crisis creada por la pandemia como la oportunidad de librar la batalla decisiva contra el régimen. Ellos así lo están viendo. Y se equivocan de palmo a palmo. Primero porque son criminales. Uno no puede aprovechar la lucha política, no debe aprovechar una crisis de esta naturaleza. Y segundo porque son suicidas, porque se sienten inmunes, porque quieren que la crisis se vaya a fondo y traiga muerte y caos por todo el país, como si ellos no fueran a ser infectados. Hay una realidad. Hace muchos meses, el doctor Gatell, casi cuando lo dijo Angela Merkel en Alemania, advirtió que el 90% de los mexicanos nos infectaríamos de COVID-19. Lo advirtió con todas sus palabras. Todo lo que se ha dicho desde hace meses en Palacio Nacional a las 7 de la noche es trastocado, manipulado, distorsionado, con un interés político evidente, oscuro y suicida. El presidente López Obrador está en el momento más difícil de su gestión, acosado y atenazado por estos poderes empresariales y mediáticos. No, el presidente López Obrador no está en una situación difícil. La que está en una situación crítica y dificilísima es la humanidad. El mundo como lo conocemos, Julio, se acabó. Entre la insurgencia femenina, entre la lucha de la mujer y esta pandemia, el mundo como tú y yo lo vivimos, como lo vivieron nuestros padres, se acabó. Viene un mundo nuevo, feroz, distinto, en el que se necesitaría mucha generosidad, mucha solidaridad, mucha creatividad para sobrevivir y sobre todo mucha claridad y conciencia de que lo que hasta ahora se ha hecho no ha servido. Porque parte de la cuestión de la pandemia es la demolición sistemática del Estado y del aparato de bienestar del Estado. ¿Por qué Italia está como está? ¿Qué pasó con el Estado italiano, donde los gobiernos caen cada tercer día, donde el sistema de salud se fue desbaratado? ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasa en Estados Unidos? No importa la salud pública, todo es privado. No puedes enfrentar esta pandemia si no tienes un Estado fuerte
que es capaz de atender a millones de personas, no a decenas ni a centenares de miles, sino a millones. ¿Qué viene entonces, Epigmenio? ¿Una sociedad al estilo jungla? ¿El abatimiento de la capacidad del Estado para suministrar atención y ayuda a los más necesitados? ¿Un momento en el cual nos encerramos no solo físicamente, sino también como seres para buscar el beneficio individual por encima de lo que sea? Yo soy un optimista irredento. Yo creo que lo que viene es un cambio civilizatorio positivo. Y viene el colapso fundamental de un sistema económico que hasta ahora había basado su éxito en la exacción y en el privilegio a unos cuantos. Y que había resultado muy exitoso porque tenía poder, porque nada lo había simbrado, pero esto le pega exactamente en los tobillos. No es en el pecho del sistema, es en los tobillos, lo derrumba, muestra sus debilidades estructurales. Si no creas un sistema que tenga la capacidad de atender a millones, no tienes nada. Y esto te lo demuestra una partícula microscópica. Es una paradoja que este universo tan complejo se vea conmovido por un microorganismo. Claro. Epigmenio, y en el plano específicamente de México, con una presidencia de la República que tiene todo el aval registrado en urnas, pero judicial, presidencias municipales, ¿será rebasado? ¿Será rebasado? Porque en términos muy generales me parece que el sistema de representación política en México no está funcionando y no está respondiendo a los intereses de la gente. Hablo de los estados, no centrándome solamente en el plano federal. Algo sucede, algo no sucede. Bueno, vamos viendo ahorita en términos técnicos cómo corregimos esto. Seguramente vamos a tener que retomar la llamada. Vamos a esperar un segundito. Vamos, bueno, estamos hablando con Epigmenio Ibarra. Estamos hablando con él. Escúchame. Ahí ya se escuchó tantito. ¿Nos escuchas, Epigmenio? Yo te escucho. Ya. Oye, disculpa, ya sabes que aquí esta es Producciones con local. Así es que estamos haciendo un esfuerzo de comunicación y agradecemos obviamente ante la capacidad técnica de lo que tú sabes hacer muy bien, Epigmenio, pero bueno, estamos haciendo aquí el esfuerzo y se nos van estos detallitos, pero bueno, discúlpanos por favor. Te preguntaba, en los gobiernos estatales, en el plano estatal, porque todo pareciera centrado en el plano federal, ¿cómo ves a México desde los estados? Es que también lo que sucedió es que esto pasa justo en medio de un proceso de transformación, sí, que no está consumado ni mucho menos. Aquí la gente se engaña, piensa que las cosas en México cambiaron automáticamente el 1 de diciembre al tomar posesión Andrés Manuel. Es un proceso de transformación profunda frente a un viejo régimen que está enquistado en todos los órdenes de la vida pública y que conforme va saliendo del centro del país se va haciendo más sólido y tiene más amarres. Entonces, no hemos cambiado el país, cambiamos de presidente, y un presidente que quiere cambiar al país y que cuando da indicios claros de hacia dónde quiere ir, se le encrespa la ola y se le va encima. Fue el domingo pasado su discurso. Yo no había registrado un encono semejante en la clase política mexicana. No lo había registrado.
y en el empresariado. Se levantaron como que les hubiera tocado lo más sagrado, y es que le tocó lo más sagrado, les tocó el bolsillo. ¿Y eso qué consecuencias políticas va a tener, Epigmenio Ibarra? Sobre todo, hoy he publicado en La Jornada la columna Astillero en la cual hablo de si esto generará, como con López Portillo, los bárbaros del norte, si ahora estos empresarios se van a lanzar abiertamente por el poder político a partir de 2021. Es que no entienden que este país en eso sí ya cambió, que ya no son unos poquitos los que toman la decisión. Entonces se van a lanzar probablemente, como tú lo dices, Se está yendo el audio. Perdón, Epigmenio, se está yendo el audio. Aquí hago una... A ver, ahí, tal vez sea tu propio micrófono, a ver, ¿sí? No, es algo en la conexión. Aquí me está ayudando Daniel y me dice que es una cosa en la conexión. Bueno, perdón, estábamos hablando de este tema de los empresarios al asalto electoral. Pues mira, que lo intenten. Sería sanísimo que lo intentaran. El problema es que no tienen paciencia. El problema es que lo que ha quedado demostrado es que la democracia les estorba. Está bien que gane Andrés Manuel, pero no vaya a tocarnos, ¿eh? Está bien que sí, pero que no hable de los pobres. O sea, hablar de los pobres destapó la cloaca ideológica. Esa cosa profunda, oscura, racista, se vino de repente a poner por encima de la mesa. Y resulta que hablar de los pobres, que son el 61% de la población, nada más el 61% de la población. Y si analizamos lo que es la clase media y qué se considera clase media en el mundo y qué decimos que es clase media en México, veremos que la capa de pobres es más amplia. Y si analizamos quiénes están fuera, quiénes fueron expulsados de la economía formal hace décadas, diremos, caray, pues entonces para hablar del país tenemos que cambiar nuestros parámetros. Y ellos hablan, se encrespan y se vuelven locos porque el presidente dice, miren, no son las cosas como ustedes dicen. Estamos ante un choque de fuerzas muy grandes, pero ellos tendrán los medios, tendrán el apoyo de los sectores más rapaces e ideologizados del capital, pero no tienen todavía el ejército y no tienen a la gente. La batalla será por obtener a esa gente. Y la forma de obtener a esa gente es que haya mucha muerte, mucho caos. Entonces, en ese sentido, los medios juegan un papel crítico. Las campañas de fake news promovidas por el propio Felipe Calderón tienen un propósito político fundamental, estratégico. ¿Cuál es el propósito estratégico? Caray. Quieren ir erosionando la base social. La base social del presidente. La base social de Andrés Manuel. Pero esa erosión de la base social solo puede ser producto de gravísimos asuntos que sucedan a la población. Entonces, es una paradoja. Quieren el fracaso del país para poder gobernar el país. ¿Qué país van a gobernar? No va a quedar nada que repartirse. Te pregunto, agradeciendo esta oportunidad de platicar contigo, Epigmenio Ibarra, te pregunto, esa gente que ha estado apoyando a López Obrador, ¿resistirá el embate de las fake news, de la manipulación mediática
y del embate empresarial y partidista, o no está suficientemente cohesionada en términos ideológicos, políticos y organizativos para resistir este embate contra las políticas del presidente López Obrador? Habrá quien resista, que será la mayoría, y habrá quien no. Es natural. Pero lo importante aquí es que se necesita grandeza y vocación democrática para entender lo que estamos viviendo. Caer en la trampa de la propuesta golpista sería un crimen y un suicidio. Y creo que mucha gente está consciente de eso. En todo esto hay una constante. Sí. Se subvalora a la gente, se la piensa tonta. Sí, claro. Sí. Bien, pues Epigmenio, te agradecemos mucho la oportunidad de contar con tu punto de vista, con tu opinión. Gracias por esta oportunidad y esperemos seguir en contacto para tener tu voz y el esclarecimiento de muchos de estos aspectos de la vida pública actual. Gracias, Epigmenio. Al contrario, soy yo quien agradece la oportunidad. Gracias, hasta luego.